el Evangelio de Marcos. Estamos llevando una serie de predicación expositiva sobre este Evangelio. Y pues vamos a orar y después vamos a leer la Biblia. Así que por favor, si ya estás listo, ponte de pie para orar al Señor y poder leer su palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, con tu palabra. Porque tu palabra nos da la verdad, Señor. Tu palabra nos confronta con las situaciones que estamos lidiando en cada momento. Señor, tu palabra es buena. Señor, tu palabra nos nutre nuestra alma. Prepáranos, Señor, para escuchar tu palabra leída y predicada. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, a estar receptivos para recibir tu palabra. Padre, confórmanos conforme a tu verdad. Guíanos, Señor, por el camino de la rectitud para que vivamos una vida que te agrade, que te glorifique. Ayúdame, Señor, a predicar con tu sabiduría. Quita cualquier distracción de los que estamos aquí y ayúdame a hablar la verdad con amor, Señor. Oramos, Padre, para tener claridad mental, que nos reveles tu voluntad, tu gracia, Señor, que nos ilumine lo que tienes para nosotros esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Marcos 10, versículos, Sergio, solo hasta el 12, del 1 al 12. ¿Ok? Marcos 10, del 1 al 12. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Y ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Titulé este sermón El Evangelio y el divorcio. Y hermanos, este pasaje nos va a servir para definir lo que creemos como iglesia con respecto al matrimonio y al divorcio. Porque este sermón va a ser un tanto temático expositivo. El pasaje por sí solo me da la oportunidad de hacer esto. Y le doy gracias al Espíritu Santo por provocar estos momentos de enseñanza con un tema en específico. Y estoy seguro que lo hace conforme a su voluntad. Gracias a Dios que no tengo que yo esperar revelación ahí mágica para ver qué voy a predicar el domingo. El Señor ya sabe lo que hay que predicar y lo ha puesto en su palabra. Solamente estamos siguiendo el librito como debe de ser. Hermanos, el matrimonio y el divorcio en el tiempo de Jesús, como en nuestro tiempo, era un asunto de gran interés y de mucha controversia. Y quizá no esté exagerando en yo decirles que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos sido afectados, directa o indirectamente, por un divorcio o por el divorcio.
Este tema hoy, o esta situación, ha alcanzado proporciones que parecieran una epidemia. Ya sea algún miembro de la familia, un amigo, un compañero, alguien de la iglesia, haya estado involucrado en esto. Entonces es probable que todos seamos cercanos a ese tema, porque es un tema común en la sociedad. Inclusive en mis hermanos somos 4 y 2 de ellos son divorciados. Yo, la mayor, que me lleva 13 años, se divorció muy joven. Entonces, pues yo crecí con el tema del divorcio como algo normal, como una figura normal en mi familia. Y quiero decir que pocas cosas son más dolorosas que el divorcio. Hay un impacto que creo que se ha sobreestimado, o más bien se ha devaluado el impacto que tiene el divorcio en las familias. Y este tema se le está cuestionando a Jesús en este capítulo 10. La respuesta de Jesús no está encajando con las expectativas culturales que tenemos hoy. Y mucha gente hoy considera las respuestas de Jesús como anticuadas. ¿Por qué? Porque hemos normalizado el divorcio. Es parte de la figura que hay en la ley. A pesar de todo, el diseño de Dios para el matrimonio no ha cambiado en lo absoluto. Su palabra sigue siendo la autoridad en esta materia, como en todas. Así que por el bien de nuestros matrimonios, por la gloria de Dios, necesitamos urgentemente, desesperadamente, escuchar la voz de aquel que creó el matrimonio en primer lugar. Y esta primera sección del capítulo 10 centra este diálogo de Jesús con los fariseos sobre el divorcio. Él llega de Judea, su ministerio continúa, y este diálogo comienza cuando estos fariseos le preguntan si le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón, agrega el Evangelio de Mateo. Y al pensar en la pregunta de estos fariseos y en la respuesta de Jesús en este pasaje, pues no podemos dejar de pensar en el tema del divorcio en nuestros propios contextos, hoy en el 2024. Es un hecho que tenemos que considerar este tema con mucho cuidado dentro de la iglesia, porque creo que pocas veces en la historia ha sido tan fácil romper el compromiso matrimonial. Basta una declaración de ambas partes como diferencias irreconciliables para poder proceder a un divorcio, y la ley facilita este proceso. De hecho, uno puede divorciarse de manera express, quizá hasta en un mes. Si no hay menores, dijo mi abogado, si no hay bienes y sociedad conyugal, pagando 2,000 pesitos te puedes divorciar. Tal vez si te tardas, Beto, te lo hagan 2 meses más, te vale que no lo hagas. Con frecuencia, hermanos, estamos ignorando esta problemática dentro de la iglesia. ¿Nos estamos aislando? ¿O es normal aislarte ante un problema de divorcio? Nos alejamos de otros mientras no sabemos qué hacer. Estamos luchando en qué se le dice, es que esto es irreconciliable, no sé cómo caminar con estos hermanos que han considerado el divorcio o que se han divorciado. Y el resultado de esto, de esta dejadez de la iglesia en general, es que los cristianos muy a menudo van corriendo junto con sus abogados a los tribunales para abordar el conflicto matrimonial, cuando debería ellos estar corriendo a Dios, a su pastor, a la iglesia. Si un cristiano está contemplando el divorcio hoy en día, la primera persona a la que él acude es lamentablemente a su abogado. Ya claro, no estoy promoviendo la desobediencia a la ley civil, pero si nos basamos en la palabra, Dios tiene una manera distinta de tratar los asuntos, de estos asuntos, con su pueblo. Pablo le está diciendo a los corintios en su primera carta, capítulo 6, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Esto es la Nueva Versión Internacional. Mateo 18, Jesús expone el modo en que se debe de abordar cualquier conflicto, incluyendo los matrimonios cristianos, es decir, mediante la disciplina eclesiástica, mediante la restauración.
Nosotros como creyentes compartimos la vida con todos los demás, parejas casadas. Y obviamente esto tendría que implicar compartir las luchas matrimoniales. Tenemos un grupo de matrimonios en esta iglesia y ese tendría que ser también un foro para poder pedir consejo ante una situación. Como comunidad bíblica, estamos nosotros pues destinados, obligados a generar un entorno, hermanos, propicio para resolver todo tipo de conflictos en nuestras vidas. Y esto no podemos excluir el divorcio o un problema en el matrimonio. Porque, lo vuelvo a decir, como iglesia creo que nos hemos quedado sentados como espectadores ante los conflictos matrimoniales, como meros observadores. Hemos abandonado nuestras responsabilidades bíblicas y hemos visto cómo el Estado ha tomado ese cargo, esa responsabilidad, cuando la iglesia apenas se involucra. Y no sé cuántos abogados hay aquí. ¿Cuántos abogados hay tenemos? Aparte de Beto. ¿Solo Beto? Acá sí es cierto, acá. Respeto mucho a los abogados. Pero no deberíamos dejar que ellos o los jueces determinen el destino de las familias cristianas. Llevar a un hermano o una hermana a los tribunales por un divorcio está desacreditando el testimonio de la iglesia. Está deshonrando el nombre de Cristo, hermanos. ¿Qué mensaje le estamos diciendo a nuestro sistema judicial secular cuando los casos de divorcio o en los casos de divorcio están involucrados dos supuestos cristianos? ¿Qué mensaje le estamos dando a los no creyentes? Obviamente ellos no saben que en Corintios Pablo habla de esto, ¿verdad? Pero nosotros sí. Del mismo modo, aquellos abogados que profesan ser cristianos no deberían de estar basando su carrera laboral promoviendo divorcios baratos y fáciles, ¿verdad? Quiero reconocer a mi hermano Alberto, quien con bases bíblicas no aconseja proceder a un divorcio sin antes haber orado, consultado conmigo y que ambos estemos de acuerdo de que hay justificaciones bíblicas para que él pueda proceder a dar un consejo pro divorcio. Pero los que no lo hacen así tienen que arrepentirse y buscar el perdón de Dios por despreciar el diseño de Dios para la gloria de Cristo en el matrimonio. Entonces, ¿cómo debería de afectar todo esto en la forma en que como iglesia estamos abordando el divorcio en la iglesia? Tenemos dos responsabilidades grandes en esta situación. La primera es que Dios nos llama a consolarnos unos a otros con amor. Y que tú no te acerques a las personas que están divorciadas, incluyendo los hijos, para ayudarles, para animarlos, para amarlos, a que encuentren la alegría, el perdón y la fuerza en Cristo. Estaríamos fallando. No podemos aislarlos, no podemos ignorar esta situación. Tenemos que llorar con ellos, tenemos que servir con ellos. Y siempre estar apuntando a la presencia de Dios y a su palabra, porque eso es la verdadera fidelidad que ellos pueden encontrar y la única esperanza que pueden encontrar en Dios y en su palabra. Otra responsabilidad es que la iglesia tiene que confrontar con la verdad. Sí queremos consolar a los demás, pero no queremos consolarlos con falsedad, porque eso no sería consuelo. Tenemos que estar evitando esto de lo que no sé qué sientes en esta situación del divorcio, porque es muy fácil caer en este juego y cambiar o tergiversar lo que dice la palabra para que lo que se ajuste, porque mi hermano es la víctima y la hermana es el victimario, la victimaria. No, nosotros no estamos para aconsejar lo que ellos quieren escuchar. Nosotros estamos para aconsejar lo que la Biblia dice, por muy doloroso que sea. Eso sería pues poco amoroso, inclusive engañoso, porque no hay un beneficio a corto plazo si no estamos utilizando la verdad de la Escritura, y va a tener consecuencias desastrosas. Entonces, en Coram Deo, se lo he dicho recientemente a varios, estamos
construyendo los pilares de una iglesia bíblica para que las siguientes generaciones tengan la iglesia que tú deseas tener. No la vas a ver tú. Esto tarda décadas. Y este tema del divorcio es uno de esos pilares que tiene que estar fundamentado en la Biblia para que las próximas generaciones tengan esa solidez bíblica. Entonces vamos a estar viendo varias verdades acerca del matrimonio y del divorcio. Lo primero que veremos es que Dios creó el matrimonio. Versículos del 1 al 9. Dios creó el matrimonio. Hay 4 verdades que están relacionadas con el divorcio que vienen de la boca de Jesús. Lo primero es que hay una apelación al diseño original de Dios. Jesús señala que el Señor Dios creó el matrimonio. Está citando Génesis 2:24 para señalar que el hombre debe unirse a su mujer y que los dos serán una sola carne. Jesús dice muy claramente que el matrimonio está definido por Dios. Él es el autor, Él es el que lo diseñó. Hermanos, nosotros aquí no podemos redefinir lo que solo Dios tiene el derecho de hacer. El matrimonio es la unión en una sola carne de un hombre y de una mujer. Y hay que aclarar en esta época, un hombre es ese que tiene cromosomas XY y una mujer es la que tiene cromosomas XX. Para terminar pronto. Una unión en una sola carne entre un hombre y una mujer en una relación sincera, mutua, para toda la vida. Y ese es el punto en que Jesús en el versículo 9 dice, por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Solo Dios puede hacer el matrimonio y solo Dios pudiera romperlo. Si el matrimonio fuera un invento humano, los humanos podrían hacer lo que quisieran con el matrimonio, pero Dios instituyó el matrimonio. Solo Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su diseño. Y el matrimonio como institución está sujeto a reglas, a regulaciones establecidas por Dios en las Escrituras. Los individuos aquí podrán casarse, he casado a varios aquí. Podrán divorciarse y volverse a casar solo cuando Dios dice cómo pueden hacerlo sin pecar. Entonces, el Estado se le ha dado la tarea de mantener los registros ordenados, ¿no? Administrar el tema de los divorcios y matrimonio y todo este rollo, nacimientos, etc. Pero el Estado no tiene competencia para determinar las reglas del matrimonio. Estas regulaciones las ha instituido el Señor. Esto solamente es el privilegio de Dios de hacer eso. Y no es solo el Estado el que carece de derecho y la competencia de definir matrimonios. Todos aquí carecemos de esa autoridad. Todos carecemos de esa autoridad. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser el punto de partida para cualquier discusión sobre el divorcio. Y debemos de estar dispuestos a someter, fíjate bien, someter nuestras vidas, someter a las iglesias a su autoridad. Entonces, una vez que hemos establecido que el matrimonio es definido por Dios, pues también tenemos que ver que el matrimonio es un pacto bajo Dios. Y este pacto entre un hombre y una mujer es un reflejo de la naturaleza de Dios, de guardar pactos. El matrimonio es una demostración al mundo del pacto que tiene Cristo con su pueblo. Efesios 5, 22 al 33, Pablo dice que Dios crea el matrimonio para que fuera una representación del amor de Cristo por su iglesia. Mientras Cristo sea fiel a su novia, los maridos deben de ser fieles a sus novias. El día que Cristo abandone a su iglesia, entonces el hombre podrá divorciarse de su esposa. Pero eso no va a suceder. El matrimonio está diseñado para mostrar eso. Ahora, otro punto. Dios odia el divorcio.
Yo sé que tienes muchas preguntas, pero aguanta. Te las voy a ir resolviendo poco a poco. Dios odia el divorcio. Versículo 11. Debido a que el matrimonio fue creado por Dios y dadas las implicaciones que se derivan de todo ello, pues tiene sentido que Dios odie el divorcio. Porque el divorcio está fundamentalmente en desacuerdo con el propósito de su creación. Y con esto podemos entender la respuesta de Jesús a los fariseos cuando le están preguntando sobre la enseñanza de Moisés sobre el divorcio. En el versículo 4 los fariseos señalan el Antiguo Testamento de que ahí se permitía el divorcio y Jesús les dijo de estas concesiones fueron hechas para abordar la dureza del corazón del pueblo de Dios. Estos permisos de divorcio definitivamente no eran el diseño original de Dios. Y tenemos que entender que el divorcio es siempre el resultado de un pecado. No podemos tapar el sol con un dedo. Entre cristianos el divorcio es derivado o resultado del pecado. ¿Quién de aquí está casado y sabe que el matrimonio es la unión de dos terribles pecadores? Muchos dicen amén. Ay, luego, ¿por qué levantan la mano tan rápido, hermanos? Calma. Pero amén, ¿verdad? Unos la levantan con miedo, así como que no me vaya a ver mi esposa. Pero todos reconocemos eso. Y cualquier conflicto matrimonial, no importa lo complejo que sea, el pecado siempre está involucrado. No es la unión de un santo perfecto contra un santo perfecto. Es la unión de un desastroso pecador contra un desastroso pecador. Júntalos. Entonces, el divorcio es casi siempre pecaminoso. Entonces, los casos en los que se permite el divorcio en las Escrituras, los vamos a ver ahorita, realmente son pocos. Yo tengo la impresión, y lo dije al principio, de que esto se ha reducido. O sea, esta situación la hemos normalizado a tal grado que ya nuestra mente está buscando como más huecos legales en la Biblia para justificar bíblicamente que nos podemos divorciar. Hay que tener cuidado. Entonces, otro punto es que Dios regula el divorcio. Ante la dureza del corazón, Dios dice, bueno, vamos a poner reglas. Entonces, considerando estos posibles escenarios en los que la Escritura permite el divorcio, debemos de tener en cuenta que el que regula, el árbitro, el juez, es Dios, no tú o tu cónyuge. Aunque el divorcio no es parte del plan original de Dios para el matrimonio, pasajes como Deuteronomio 24, Mateo 19, 1 Corintios 7 abordan el tema. Ahora, Dios no nos está dando verdades con la posibilidad de nosotros poder añadirle o quitarle cosas. Aunque lo digan pastores, consejeros, abogados, tus papás, tus amigas, tu comadre, tu compadre, no, Dios no está dando la oportunidad de sumarle a la palabra o de quitarle a la palabra. Dios nos está dando mandatos no negociables que deben de ser obedecidos. Y muchos han discrepado sobre el significado de estos pasajes. Pero la verdad es que ninguno puede alterar las normas que Dios ha dictado. Y hay que tener temor a interpretar esto. Después de que Jesús cita Génesis 2:24 y habla de la permanencia de la unión conyugal, pues los fariseos preguntan sobre el permiso o para llevar a cabo el divorcio en el Antiguo Testamento, ¿no? De Deuteronomio 24, del 1 al 4. De alguna manera ellos como que trataban de acorralar a Jesús. ¿Por qué? Hay que ir al contexto. En la época había dos escuelas de pensamiento judío en el siglo I sobre lo que se permitía para el divorcio. Entonces teníamos una escuela de pensamiento que decía que un hombre podía divorciarse de su esposa si ella había cometido cualquier
tipo de conducta inmodesta o de inmoralidad sexual. Esta era la escuela Shammai. Y había otra escuela de pensamiento, la escuela Hillel, que interpreta, estos son los apellidos de los rabinos que estaban ahí en la época. Esta escuela interpretaba Deuteronomio 24 de una manera más amplia. Argumentaban que el divorcio era posible siempre que una esposa hiciera algo desagradable para su marido, como quemar la comida, por ejemplo. Ya a los hermanos a unos les brillaban los ojos, ¿no? No, hermanos, no. Entonces, esta interpretación de la ley llevó a hombres a divorciarse de sus esposas por casi cualquier cosa, por cualquier razón. Entonces, ese es el trasfondo de la pregunta planteada a Jesús, que le hicieron a Jesús. Entonces, podemos decir que la Escritura da dos motivos bíblicos para el divorcio. Y uno de ellos lo vemos en Mateo 19:9. Jesús le responde a los fariseos: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Con esto, lo que Jesús está haciendo es que Jesús redujo claramente los parámetros de esta discusión que tenía con estas personas al permitir una causa de divorcio. La primera, el adulterio. Entonces, pues otra vez, vienen los debates sobre la palabra que aquí se usa para inmoralidad sexual, que es porneia, palabra que se utiliza para referirse a todo tipo de inmoralidad sexual en la Biblia. Pero el contexto de este pasaje en el que Jesús acaba de referirse a la unión de una sola carne del matrimonio, parece como que hay una imagen de que un cónyuge viola esa unión de una sola carne utilizando la inmoralidad sexual. Pero entonces esto sí es algo grave. Esto es una grave violación, no solo contra el cónyuge, sino es una violación contra Dios. El adulterio en el Antiguo Testamento se castigaba con la lapidación. Por eso tenemos ahí una fuente de piedras, ¿no es cierto? Llena de piedras. Deuteronomio 22:22 dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Eso también viene en Levítico 20:10. Entonces, cuando lees Proverbios, no te extrañe leer, por ejemplo, en 6:32, que diga que el que comete adulterio no tiene entendimiento. Es un cabeza hueca, porque está destruyendo su alma. No me reclames a mí, lee Proverbios, ahí dice. Pues cualquiera que incluso coquetee con la idea del adulterio debería de considerar las advertencias que vienen en Proverbios. Deja leerte, no va a aparecer ahí. Proverbios 7, sobre la adúltera seductora. Proverbios 7, 21 al 27. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante le sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Entonces, para subrayar todavía más la gravedad del adulterio, el Nuevo Testamento advierte en 1 Corintios 6:9, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque ni los inmorales ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Ve lo que dice Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, a la luz de estos versículos y de otros más, el adulterio es una ofensa extremadamente grave contra Dios. Pero no dejemos de observar que Jesús
no dijo que el divorcio es requerido en tales situaciones. Aquí es donde viene la incomodidad. En cambio dice que el divorcio es posible en esa situación. Es posible en esa situación. Parece como si Jesús se alineara a esta escuela de pensamiento de esos judíos que permitían el divorcio por la inmoralidad sexual. Pero aquellos judíos de esa escuela veían el divorcio como algo obligatorio debido a la inmoralidad sexual. Pero Jesús no está diciendo eso. Es que me fue infiel, me divorcio. Ni crea que yo lo voy a perdonar. Eso es alta traición para mí, podrían decir unos. ¿Verdad? ¿Y tu alta traición? Jesús te perdonó y no te dijo, si tú me traicionas prostituyéndote con tus ídolos, me voy a divorciar de ti. Entonces, desde el punto de vista de Jesús, empezamos a ver las implicaciones radicales del Evangelio para el divorcio en las Escrituras. Jesús aborda la posibilidad del divorcio desde una manera redentora. Y esto es una perspectiva completamente diferente a la de los fariseos y a esta escuela de pensamiento. Los fariseos buscaban circunstancias en las que fuera posible poner fin a esta relación matrimonial, pero Jesús dice, a ver, no estamos buscando razones para divorciarnos. No se trata de buscar huecos en la ley, sino se trata de anhelar que se produzca la reconciliación. Eso es lo que busca Jesús. La implicación es que debemos trabajar y debemos orar por la reconciliación y la restauración. Y no porque sea fácil, sino porque Cristo está en nosotros. Entonces, el divorcio es posible, pero debido al Evangelio, el divorcio puede evitarse. Y también la Biblia parece señalar una causa de divorcio en 1 Corintios 7, que es el abandono. Aquí es donde ya como que la nueva ola de cristianos está enfocadísima a esta área. Cualquier cosa es abandono. Es que me divorcié porque me abandonó. ¿Por qué? ¿Cómo es ese abandono? Pablo está hablando del matrimonio entre un creyente y un incrédulo y dice lo siguiente, versículos 12 al 14 de 1 Corintios 7. Pero a los demás les digo, no al Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Pablo está enseñando que un cónyuge creyente no debe de iniciar el divorcio estando casado con un cónyuge incrédulo, sino que debe permanecer casado y trabajar por la salvación de su cónyuge incrédulo. No puede abandonar. Él se aventó el paquete de casarse con la incrédula, ¿no? Se le advirtió, no te cases, hermano, yugo desigual, mira, aquí espérate, va a llegar. Ten fe, mira, ahí está Ricardo, está Rodrigo, está Fabián. No son bíblicos esos nombres, son cuates de aquí. No, es que esta sí es santa y tiene muy bonita letra y yo la voy a evangelizar, pastor. No. Pero volviendo a ese caso, el caso en que el cónyuge incrédulo quiera irse, el incrédulo quiera irse, entonces el cónyuge creyente no está obligado a mantener el matrimonio. Ahí hay una razón. En otras palabras, si este incrédulo decide abandonar, y quiero decir que abandonar es esta deserción obstinada que no puede ser remediada por la Biblia y la iglesia. Está obstinado en dejar el matrimonio. Estamos hablando del incrédulo. Decide abandonar al creyente a pesar del amor que le tiene, entonces pues el divorcio es preferible en esta situación. En esta iglesia no promovemos el divorcio o este tipo de divorcio.
Así que vamos a estar luchando contra el divorcio si alguien insiste en irse, porque conocemos el Evangelio. Hay salvedades. Cuando la vida de la persona está corriendo peligro, que está siendo abusado o abusada de tal manera que la golpea, que se sobajan, que se humillan, que hay este tipo de cosas deleznables de las cuales conocemos, hay en matrimonios entre creyentes o creyente y no creyente, pues indudablemente como iglesia vamos a meter la mano, aunque te enojes, aunque digas, no, es mi vida, es mi esposa, yo sé lo que hago, o mi esposo y yo aquí mando. No, nos ha tocado a Dina y a mí ir a rescatar personas porque la pareja lo golpeaba. Y esa pareja se le echó encima a Dina. Pues sí, la mujer era el que golpeaba al hombre. Y pues ya andaba ahí Dina de sparring. Hay cosas donde vamos a tener que meter la mano, que interceder, ¿verdad? Pero luego esos no son lo general. Esto no es lo que abunda, ¿verdad? Sino estas incompatibilidades de carácter. Es que no me prestaba el control del PlayStation, ¿no? Es que no le gusta el FIFA y a mí me gusta el fútbol americano. No sé, hay tantas ridiculeces por la cual ahora se divorcian o se quieren divorciar. Pero hermanos, es un hecho que en la Biblia menciona el adulterio y el abandono como estos dos únicos motivos adecuados para el divorcio entre algunas personas y para que éstas concluyan lo que pues, nos enseña la Biblia, ¿no? Pero seamos sinceros, hermanos. Estas dos causas parecen poco realistas en nuestra época. Parecen poco realistas. De hecho, estaba consultando las estadísticas del INEGI de 2022, que son las más actualizadas. Y yo me acuerdo, porque alguna vez prediqué sobre Malaquías, que habla del divorcio, una fracción ahí, del pueblo de Dios con respecto al Señor. Y esto habrá sido, pues no sé, 2000, por ahí así. Y una de las causas principales del divorcio era la infidelidad. Y ahora casi está desaparecida, hermanos. La principal causa de divorcio, según 2022 el INEGI, bueno, según el INEGI en 2022, es la incompatibilidad de caracteres. Me cayó mal el príncipe. Vamos a divorciarnos. Hermanos, Dios es sabio. A Dios no le toma desprevenido los retos de este siglo. Porque aunque parece haber nuevos retos y luchas que hay en los matrimonios, Dios no nos está abandonando a nuestra suerte. El Señor nos ha dado la iglesia. Y este lugar es donde ejercemos la disciplina y donde ejercemos la restauración para que esto sea el medio por el cual juntos caminemos a través del dolor, de las heridas, de las negligencias en la lucha matrimonial o las luchas en el matrimonio. Muchos no pensamos en la iglesia en estos temas de divorcio. Lo decía, ¿no? Entonces, cuando vea a alguien hablando con Beto, me voy a acercarlo luego así. No corran con Beto. Es la iglesia quien nos ayuda en estos casos. Entonces, no tengas la osadía de decir, ¿qué les importa? Es mi vida. Si tú te dices cristiano, sé humilde. O cristiana. Sé humilde. Ni modo, te cayeron en el pecado. Tu esposa, tu esposo te sorprendió y la iglesia puede ser un medio. De hecho, es un medio de gracia que Dios utiliza para las reconciliaciones por medio de la disciplina. Cuando un hermano o hermana continúan en pecado contra su cónyuge, lo tenemos que abordar con el evangelio. Hay una confrontación natural. Por eso es importante la membresía dentro de la iglesia. Es el lugar que nos ayuda a amalgamarnos unos con otros. Nuestra vida se amalgama. Somos seguidores de Cristo. Queremos ser fieles a Cristo. Entonces,
La iglesia va a hacer su función, el pastor va a hacer su función, los hermanos vamos a hacer la función. Pero entonces, fuera de las causas de adulterio y abandono, el divorcio que termina con un nuevo matrimonio es un adulterio, según la Biblia. ¿Tienen frío? ¿Un poquito? Apaguen el aire. No, ni sirve. Es que tengo las manos heladas. Entonces, volverse a casar es bíblicamente permisible solo cuando el cónyuge ofendido tiene un proceso de un divorcio bíblico. Y aquí otra vez, hay eruditos, hay pastores creyentes en la Biblia que van a decir que el nuevo matrimonio ni siquiera es permisible. Pero parece que en la Escritura nos da o implica que un nuevo matrimonio es permisible cuando el divorcio es bíblico. ¿Ok? Y esa es nuestra postura. Nosotros sí creemos en las segundas nupcias bajo la forma bíblica de tener un divorcio. ¿Ok? Es importante. Entonces, fuera de esos parámetros, si un hombre y una mujer se divorcian, no es libre de volver a casarse, hermanos. Por mucho que la ames. O sea, la otra. Por mucho que estés enamorado y que sea cristiana o cristiano, no tienes forma de volver a casarte. Obviamente está la imagen de la viudez, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero entonces ese matrimonio sería un matrimonio adúltero. Y debemos tener cuidado, hermanos. Otro punto es que Dios redime el divorcio, y esta es mi parte favorita. Hasta ahora hemos visto estas verdades de que Dios creó el matrimonio, Dios odia el divorcio, Dios regula el divorcio como resultado del pecado en nuestros corazones. Y ahora veremos que Dios redime el divorcio. Porque hasta ahorita todo suena como malas noticias, porque a lo mejor tú has sido parte de un divorcio, pero esa no es toda la historia. Dios redime el divorcio. Y aquellos que han estado involucrados y que tienen, más bien hoy tienen razones de tener esperanza. Sin duda estos temas afloran viejas heridas, daños. Porque pues lo que acabo de decir, de alguna manera, son palabras duras que la Biblia maneja sobre las personas insensatas. Pero por algo Dios aborda este tema de esta manera. Y la razón por la que Dios toma tan en serio su palabra acerca de nuestros pactos matrimoniales entre nosotros es porque Él es un Dios serio. Él es un Dios serio sobre el pacto matrimonial que tiene Él con nosotros. Él firmó un contrato de matrimonio con nosotros a través de la sangre de Cristo. Y Él nos va a abandonar, Él no va a provocar, Él no va a ir con veto a decir qué opciones tiene para divorciarse de ustedes o de mí. No existe. El Señor tiene palabra. Los cristianos que han sido parte de un divorcio todavía son parte de la novia de Cristo, hermanos. Jesús es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, porque Él siempre perdona, Él siempre es fiel. Inclusive si un pacto matrimonial se llevó a cabo, hay que saber que el pacto matrimonial definitivo sigue estando intacto. Y es nuestro pacto que Él tiene con nosotros. Hermanos, Dios nos sostiene diariamente en donde estemos, y Él mantiene su pacto de amor con nosotros en cada momento, a diferencia de un matrimonio terrenal o una, ¿cómo le dicen ahora? Sociedad conyugal. Él nunca va a cometer adulterio contra ti. Él nunca te va a abandonar. Y no importa lo que suceda en este mundo, Jesús nunca abandona a su novia, nunca. Y esto es el Evangelio. Ahora, si hay ciertos riesgos de estar enfatizando la gracia de Dios de esta manera, porque quizá algunos están considerando divorciarse, no sé si aquí,
Algunos están considerando o han considerado divorciarse. Y piensen, bueno, aunque no sea bíblico, Dios me va a perdonar, porque es un Dios de gracia. Entonces me puedo divorciar, aunque mi divorcio no sea bíblico. El Señor Jesús es un Salvador eterno, lleno de gracia, misericordioso, y Él está comprometido a sostenernos. Pero este pensamiento desenfoca completamente el Evangelio, deshonra deliberadamente a Dios. Como se los he dicho a todos en las clases de membresía y a otros, revisa tus motivaciones de tu corazón. Porque muchas veces no nos importa pecar con tal de obtener lo que estamos buscando. ¿Me fui muy rápido o qué? Ya voy a concluir. ¿Estuvo bien? Gracias, Fabi. Hermanos, esto no es una clase más en tu vida sobre el concepto del divorcio. Esto es una gran advertencia para nosotros. La iglesia ha trivializado este acto pecaminoso cuando no está justificado, como se los acabo de enseñar. Nosotros, como una iglesia bíblica, debemos afirmar ciertas verdades basándonos en la palabra. El matrimonio, hermanos, es un don y una obra de Dios, que recibe de Dios mismo su sentido y su significado. Tu matrimonio es una representación del Evangelio. Si no está siendo una representación, o más bien, te preguntaría, ¿qué representación del Evangelio estás dando con tu matrimonio? ¿Tú, varón, estás representando a Cristo, dando tu vida por tu novia como Cristo lo da por su iglesia? El diseño de Dios, hermanos, para el matrimonio es exclusivamente heterosexual. Déjense de cosas, que los tiempos están cambiando. Eso no es bíblico. Hermanos, el plan de Dios desde el principio es que el matrimonio sea permanente. Sea permanente. Creo que a todos los matrimonios, alguna vez que hemos estado en crisis, nos ha pasado la idea por la cabeza de divorciarnos. O a menos que seas acá, muy acá. Pero yo creo que sí ha pasado por tu mente. Por la mía ha pasado. De hecho, muchos saben que mi matrimonio fracasó hace 11 años. Y pues me volví a casar con nadie. Me casé por segunda vez. No, Dina y yo nos separamos hace 11 años. Y el divorcio pasó por nuestra mente. Jesús, nuestro Señor Jesús, reconoce que debido a que vivimos en un mundo caído y tenemos corazones duros, hay peligro de divorcio. Y está dando dos salidas no recomendadas. Porque antes dice, oye, hay solución. Hay solución. Pero, hermanos, el divorcio nunca debe de ser nuestra primera opción. Aunque haya permiso para algunos casos, por motivos bíblicos, no debe ser tu primera opción. Es decir, no tienes que estar buscando el artículo de la ley que dice, sí se puede. Tendríamos que decir en nuestros matrimonios, aunque se puede, no lo haré. Divorciarnos de nuestra pareja sin una causa bíblica y volver a casarse, hermanos, es pecado de adulterio. Y yo creo que hay muchas cosas que podremos hablar de esto, pero ¿qué más podemos decir sobre el divorcio y las segundas nupcias que sea algo pastoral, instructivo, de ánimo redentor para ustedes, hermanos? Cuando el pecado de adulterio o el divorcio ha tenido lugar, el perdón está posible, es posible y está disponible para aquellos que se arrepienten y confiesan su pecado. Yo no sé si está pasando por sus mentes que quizá, bueno, es que yo no me he divorciado. O sea, no he firmado nada, no he consultado al abogado, pero vivimos como perros y gatos.
Quizás estás a un paso. No, pero es que yo no he sido infiel. Bueno, tú sabes lo que es ser infiel, porque hasta con el corazón se es infiel. A lo mejor ya estás viviendo por la dureza de tu corazón divorciado con tu pareja y solo estás fingiendo. Hay solución. El perdón es posible. El perdón está disponible. Ve lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién? Jesús es fiel y es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, no hay absolutamente nada que Dios mediante el evangelio de la gracia pueda perdonar. Para los que no dijeron amén, sí es cierto. Yo y mi esposa somos una prueba. El Señor restaura, el Señor perdona, el Señor hace las cosas nuevas. El Señor da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades y más. El sacrificio de Jesús en la cruz basta, hermanos. Y cuando somos conscientes de lo infame de nuestro pecado y de lo maravilloso que es la gracia de Dios que Dios ha derramado sobre nosotros, es posible perdonar. No hay nada que no puedas perdonar. Absolutamente nada. Yo sé que algunos podrían pensar, no, puedo perdonarle todo, excepto que me sea infiel. ¿Verdad? Ha pasado por sus mentes. Alta traición. Alta traición. Traicionó mi confianza, pastor. Todo le puedo perdonar. Que ronca, que come mucho. Todo le puedo perdonar. Mira, todo, hasta que come con la boca abierta. Todo. Pero infidelidad, no. ¿Te imaginas que Cristo tomara la postura que tomamos nosotros? Mira, te puedo perdonar todas tus cochinadas, pero que seas un prostituto con tus ídolos, no te lo voy a perdonar. Me voy a divorciar de ti. ¿Te imaginas? Serían palabras terribles de Jesús. Y Jesús no hizo eso, hermanos. Jesús dijo, te perdono hasta si te prostituyes. Te perdono hasta si me eres infiel. Es más, de todas tus miles de veces que me has sido infiel, te las perdono y te perdono todas las que vas a ser infiel. De una vez te las perdono. Eso es el sacrificio de Cristo. Eso es el sacrificio de Cristo. Eso es el evangelio. La gracia del Señor está ahí presente. Hermanos, otro punto. Ya estoy dando como estos bullets importantes, pero si tú estás en un matrimonio no bíblico, no intentes salir de él. Si tú eres un creyente y estás casado con un no creyente, no le saques. Ahí quédate. Ahí quédate. Busca el perdón por el adulterio que has cometido. Trabaja duro para glorificar a Dios en la posición en la que estás. Y sé una bendición para tu cónyuge con la que estás o con el que estás casado. La palabra dice que el Señor puede derramar misericordia y salvar a tu cónyuge por medio de tu testimonio. Entonces nosotros como iglesia tenemos que enfatizar el valor y la dignidad del matrimonio, hermanos. Vivimos en una sociedad donde ya cualquiera se divorcia rápido. Es normal entre cristianos divorciarse, mucho más entre no cristianos. Vecinos, primos, parientes, tíos, tías se han divorciado y les los dije, yo crecí con eso. Pero no podemos trivializar esto porque es un pecado que va en contra del diseño de Dios. Tenemos que reconocer esto como un
Un pecado que es muchísimo más dañino y destructivo que otros pecados. A veces hay niños en medio, corazones, historias destruidas por el divorcio. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos casados y los que se van a casar? Bueno, hay que prevenir. Hay que prevenir. Si tú estás casado, ama a tu cónyuge de una manera que representes el evangelio. Representa el evangelio de Cristo ahí en tu matrimonio. Esposos, amen a sus esposas con un amor que se sacrifica, que asume la responsabilidad de la gloria de Cristo en tu matrimonio. Si tu espalda está así angostita, espiritualmente hablando, busca tener una espalda ancha para que tú sufras por tu familia, para que tú recibas los golpes protegiendo tu matrimonio. Esposas, respeten a sus esposos. Honren a Cristo a través de la edificación de su esposo como este líder espiritual de su hogar. Si no quiere tomar el papel, pues vienes conmigo y vamos a empujar para que tu marido tome el rol. Pero no tomes tú el rol, esposa. Bueno, hermana esposa de ese. No le quites la responsabilidad que le corresponde al varón. Déjalo. O sea, no déjalo de tu casa. O sea, déjalo que tome la responsabilidad. Es que ahorita todas las palabras pueden ser utilizadas en mi contra. Entonces, deja que tome su responsabilidad. Le quito la seriedad a las cosas. Tenemos varones muy inmaduros, adolescencias tardías, se han casado y no quieren tomar el rol que les corresponde. Y luego salen los feministas que traen adentro y dicen, pero es que a falta de hombres, pues mujeres. Y toman el rol que no les corresponde. Y luego ya hay un cochinero ahí en el matrimonio. Si tú estás considerando el divorcio aparte, hermanos, recuerden la preciosidad del evangelio. Recuerden el poder del evangelio. Revisa tus motivos bíblicos para divorciarte. Y si no los tienes, pues entonces hay que trabajar, hay que ver el contexto del matrimonio, hay que ver cómo la iglesia te va a ayudar, cómo la consejería pastoral te va a ayudar, cómo resolver el conflicto. Porque ese conflicto indudablemente es dañino. Está ahí, no lo puedes negar. Y si ha pasado por ti la idea de divorciarte, tienes que levantar la mano. Porque seguramente estamos contaminados por lo que dice el mundo. Entonces yo me quiero divorciar porque me puso el cuerno. Y ahí lo traes. Y no estás viendo el evangelio. Porque a lo mejor ni tú lo has creído. Necesitas ayuda. No puedes caminar solo o sola o solos en un proceso tan conflictuado donde ya esté la idea del divorcio. No pueden, ni deben. Solo el evangelio, solo lo precioso del evangelio va a resolver esta situación. Si tú estás divorciado por una razón bíblica y estás soltero o soltera, descansa en el evangelio, mi hermano. Descansa en el evangelio en tu soltería. O quizá en tu próximo matrimonio, tu futuro matrimonio. Quizá te divorciaste por motivos bíblicos, adulterio, abandono. Pero yo te animo a que descanses en tu soltería. Dios te ha dado esta soltería en este momento y es para la gloria de su nombre. Y si Él te concede en algún momento dos cosas: continuar con tu soltería. Ruego, hermano, hermana, por el poder del evangelio, que te permita regocijarte en tu soltería. Y si el Señor en algún momento te lleva a que te cases de nuevo, pues voy a seguir rogando por el poder del evangelio que muestres el amor de Cristo a su iglesia en tu nuevo matrimonio. Traigo más casos, pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no ponemos en manos del Señor? Te digo, puede que no estés divorciado, puede que sigas casado, obvio,
pero hayan pasado por ti estas ideas, estas situaciones. Quizá tu matrimonio está en peligro y no te has dado cuenta. Quizá estés a un pelito del divorcio y no te quieres dar cuenta. O quizá estás provocando el divorcio. No lo sé. Pero como iglesia tenemos que unirnos en oración al Señor, porque orábamos hace rato. Aunque lo hagamos mal, es nuestro primer recurso. Y el Espíritu intercede por nosotros. Amén. Inclina tu rostro. Señor Jesús, gracias por tu palabra. En esta mañana, esta tarde queremos pedir en tu nombre tu ayuda. Ayúdanos, Señor, primeramente a no minimizar esta problemática del divorcio, a no normalizarlo. Señor, tu palabra dice que no nos adecuemos a este mundo, que nuestra mente y nuestra conciencia esté atada a la palabra de Dios, y queremos hacerlo así. Danos sabiduría en medio de los problemas que hay en los matrimonios y que incluyen la posibilidad de un divorcio, o a los que se han divorciado con razones bíblicas, o a los que se han divorciado por razones no bíblicas. Necesitamos de tu sabiduría, pase lo que pase. No podemos solos. Señor, quiero pedirte que los matrimonios que estamos aquí y los que vienen, Señor, reflejen el amor y la fidelidad de Cristo en todo momento. Tú usas a los matrimonios como piezas fundamentales en las iglesias, como pilares de las iglesias. Señor, que estos matrimonios no tengan fracturas. Que tú, Señor, por tu sangre, Señor, que derramaste en el Calvario, que costó todo, nos ayudes a ser varones temerosos del Señor, que sacrifiquen su alma por la familia, por la esposa como primer lugar, como tú, Señor, lo hiciste por tu iglesia. Que las mujeres se sometan a sus maridos, Señor, y ayuden a que sus maridos tomen el rol que tú les has dado, Señor, de líderes en el hogar. Ayúdanos, Señor, porque allá afuera el mundo menosprecia la imagen del matrimonio. Y nosotros somos representantes de Cristo, representantes del Evangelio, representantes de matrimonios bíblicos. Danos valentía, Señor, de hablar allá afuera con la verdad de tu diseño. Danos esa sabiduría, Señor. Danos esa gracia para nuestros hermanos que están viviendo tribulaciones en sus matrimonios, que han pensado en la posibilidad de divorciarse, que inclusive se han asesorado con algún abogado y les esté dando opciones y alternativas de abogados pseudo cristianos, Señor. Ayúdanos. Levanta abogados cristianos, Señor, que teman a tu palabra, que busquen consejo bíblico antes de dar una sugerencia de un divorcio. Señor, te pido por los matrimonios que están sufriendo, matrimonios que quizá tengan problemas que aparentemente sean irreconciliables. Restáuralos, Señor. No hay nada que tu sacrificio en la cruz no pueda solventar, resolver, limpiar, sanar. Te pido por mis hermanos que vivieron un divorcio, que encuentren en Jesús su paz, su llenura, su porción diaria, y que experimenten la redención y tu perdón, que encuentren esperanza, Señor, en tu gracia. Líbranos a todos los matrimonios de esta iglesia, Señor, del pecado del divorcio injustificado o como primera opción, Señor. Ayúdanos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, porque
pues es quien nos representa, es quien hizo los méritos, es quien nos salvó, es quien hizo la obra. Por eso lo pedimos en el nombre de Él. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y danos gracia en nuestros matrimonios. En tu nombre, Padre. Amén. Amén.